Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y esta tarde, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje El amor. El amor. Dice así: hablar del amor es hablar de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que siendo Dios la esencia del amor, podemos concluir que todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho porque nos ama. Al meditar en los grandes hechos de Dios, nos quedamos maravillados por la medida tan grande de su amor para con nosotros. Y nos damos cuenta del por qué Él espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque sólo así podremos corresponder a su gran amor. Hermanos, dice el boletín que el amor no son palabras, sino hechos, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios nos ha mostrado su gran amor con hechos, hermanos, no con palabras, con hechos. Fíjense, el primer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue la creación. Fue la creación, hermanos. Es el primer gran acto de amor de Dios para usted y para mí. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque la creación es solo una mota dentro de nuestro Dios, para nosotros es de dimensiones infinitas. Es infinito el universo, ¿verdad? La creación de Dios. Dios preparó el cielo y la tierra, el día y la noche, el aire puro de la atmósfera, la tierra seca con sus grandes valles y sus muchos montes y montañas, los mares, los ríos, los lagos y lagunas, los árboles, las flores, las frutas y legumbres, el sol, la luna y las estrellas, formando millones de galaxias, los peces y las aves, los mamíferos, los reptiles, los insectos y los seres microscópicos para nosotros los hombres, para que los disfrutáramos, para que fuéramos felices. Todo eso que usted ve, hermano, todo lo que hay a nuestro alrededor, lo creó Dios para usted y para mí, para que nos gozáramos, para que los disfrutáramos, hermanos. Nunca un ser, por mucho que nos ame, podrá darnos tanto como nos ha dado Dios, hermanos. No importa aún si la persona que nos ama sea multimillonaria. No importa. Dios nos ha dado mucho más. Pero no solo eso. La creación de Dios también nos incluyó a nosotros. Es decir, por su gran amor, Dios nos dio la vida. Pues, ¿cómo podríamos disfrutar su creación si no viviéramos? Y además nos hizo seres inteligentes y con voluntad propia para que pudiéramos comunicarnos voluntariamente unos con otros y especialmente con Él. Y para que pudiéramos amarnos voluntariamente unos a otros y especialmente a Él.
Dios no hizo robots programados para amarle. Dios hizo personas que le amaran porque querían amarle. Como nosotros no deseamos muñecos o muñecas que nos digan que nos aman, sino personas que nos amen porque quieren amarnos. ¿No es cierto? Yo recuerdo, hermanos, de niño, ¿verdad? Había niñas que les traían un juguetito en Navidad, ¿verdad? Una muñequita. Dice, mi muñequita habla, ¿verdad? Y le jalaban un hilito y decía, te amo, ¿verdad? Y le jalaban el hilito, dame un beso. ¿Usted le gustaría tener algo así, una muñeca que le diga, te amo, te quiero, dame un beso? No, hermanos. Nosotros queremos una persona que nos ame porque nos quiere amar a ella, ¿verdad? De su voluntad quiere amarnos. Y es lo mismo que quiere Dios. Dios no hizo robots programados para amarle. Dios hizo personas que quiere que le amen porque ellas desean amarle. Así que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos lo debemos a Él. Amén. ¿Cómo podemos dudar que Dios es amor? ¿Y cómo no amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón? Solamente un necio, incrédulo, malagradecido e ignorante puede decir que el amor de Dios no existe. Que lo vemos para donde volteemos, ahí vemos el amor de Dios tan grande para usted y para mí. El segundo gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue buscar un sustituto que muriera en lugar de nosotros, hermanos. Dios le había prohibido a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le había dicho que el día que comiera de él iba a morir. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero después que Adán y Eva desobedecieron esta orden y comieron del árbol pecando contra Dios, el amor de Dios fue tan grande que mató a un sustituto, es decir, a un cordero, en lugar de matarlos a ellos, para cubrir su vergüenza y para que ellos pudieran seguir viviendo. Dios puso un sustituto, hermanos, que muriera por ellos. De no haber sido así, la historia de la humanidad hubiera acabado en su misma cuna. Allí, hasta ahí hubiera llegado la historia del hombre. Pero nuestro Dios no solo puso un remedio para el pecado de Adán y Eva, también por su gran amor puso un remedio para los pecados de todos los hombres, enviando a su Hijo, el Cordero de Dios, a morir por todos nosotros. Pues por el pecado de Adán había venido la muerte, y la muerte había pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y eso lo dice en Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y ahora todo lo que necesitamos es creer en Él. Amén. Es decir, que creamos que su muerte por amor a nosotros fue el pago de nuestros muchos pecados. Y así obtendremos la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nuestro boletín dice hoy que alguien ha dicho correctamente que el amor no es 14 de febrero, es Juan 3:16. Es Juan 3:16, el amor, el verdadero amor. Porque ahí fue cuando Dios dio a su Hijo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermanos, qué hermoso. Necesitamos pues creer en ese sustituto que Dios puso para que muriera por ti y por mí. El gran amor de Dios así nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la salvación. Qué grande y sin igual amor, como el himno que acabamos de cantar. Oh, qué amor tan admirable. Oh, qué don incomparable. Hermanos, el tercer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue incluirnos en sus planes maravillosos. No solamente creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, nos dio la vida. No solamente buscó un sustituto para que muriera por nuestros pecados, pero también nos incluyó en sus planes, hermanos. Nos incluyó en sus planes eternos. Dios originalmente escogió a la nación de Israel para salvarla, cuando llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Pero cuando los israelitas rechazaron a su Mesías, Dios nos incluyó a los gentiles y nos engendró como hijos espirituales. Fíjense lo que dice en Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos nosotros, hermanos, que creímos en Él. Todos los gentiles que hemos creído en el Señor. Dios, por su gran amor, desgajó las ramas originales del olivo, es decir, los israelitas, para injertar en él ramas de olivos silvestres, es decir, nosotros, los gentiles. Por eso nunca debemos ensoberbecernos contra las ramas originales, sino amarlas. Hermanos, los israelitas rechazaron al Señor, pero nosotros debemos amar a los israelitas. Debemos orar por ellos, orar por Jerusalén, orar porque ellos comprendan el Evangelio y que se conviertan a Dios. Fíjense lo que dice en Romanos 11 del 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense qué interesante, hermanos. Dios te incluyó a ti, pero eso no te da el derecho de enorgullecerte y de odiar a los israelitas. No, hermanos, ellos también son parte del plan de Dios. Dios, por su gran amor, nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Por su gran amor, hermanos. Nosotros no merecíamos eso, pero Dios nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Y ahí está el pasaje que leímos hace un momento, en Efesios 2, 11 al 22, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente, o en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí está hablando de los judíos y de los gentiles, hermano, ¿verdad? Que había una enemistad, un pleito entre ambos pueblos. Pero cuando vino Jesús, hermanos, derribó esa pared intermedia, derribó esas enemistades y hizo de los dos uno solo, un solo cuerpo, un nuevo hombre. Y ahora, hermanos, nosotros no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense qué amor tan grande de Dios, hermano. Es como si usted, hermano, algún día andando por allí, por San Diego, llegara ahí debajo de un puente y agarrar a uno de esos hombres que están ahí sucios y malolientes, ¿verdad? Y sin nada, y le dijera: ¿sabes qué? Vente a vivir a mi casa, de aquí en adelante tú vas a ser mi hijo y yo te voy a dar todo lo que necesitas, educación, te voy a dar comida, te voy a dar abrigo, te voy a dar médico, todo. Ven a ser miembro de mi familia. Eso fue lo que hizo Dios, hermano. Hagan de cuenta que usted y yo fuimos esos hombres que estaban ahí. Pero en su gran amor Él nos
tomó, hermanos, y nos hizo parte de su familia y de sus planes. ¡Qué maravilloso! Sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gran amor, ¿cómo podemos rechazarlo y no amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser? La única razón por que no podríamos amarlo por sobre todo lo demás es que no lo conociéramos. Pues su palabra dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una gran realidad es que el amor de Dios se ha mostrado con hechos, no con palabras. Por eso Dios quiere que lo amemos a Él y a nuestros prójimos de la misma manera. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.